presencia una vez más al estudio bíblico correspondiente a esta noche en Hebreos capítulo 11 versículos del 23 en adelante. Hemos avanzado con este tema de la fe, de esa confianza que todos nosotros debemos de poner en nuestro Dios, en que Él es capaz para hacer lo que nosotros no podemos, y que tenemos que tener esa confianza, que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Porque esa fue la confianza que tuvieron todos de los que se habla en el capítulo 11. Está hablando de esa fe, esa seguridad que tenían ellos en ese Dios del cual usted hasta el día de hoy también predicamos. ¿Cuánto creemos en el mismo Dios del que habla el capítulo 11 de Hebreos? Amén. Era el mismo Dios entonces de Abel, el mismo Dios de Noé, el mismo Dios hermano de Abraham, el mismo Dios de José, de Jacob, y el mismo Dios hasta el día de hoy para nosotros, como lo era para Moisés. Hoy vamos a centrarnos en el ejemplo de Moisés, que es uno de los dos más relevantes, de los cuales el capítulo 11 resalta. Ha hablado mucho de los demás, pero en estos dos, tanto en Abraham, el cual ya estudiamos, y el de Moisés, vemos que se le da mayor relevancia. ¿Por qué razón? Es posible porque los dos fueron y lo siguen siendo hasta el día de hoy para el pueblo de Israel como un referente a seguir. Y no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros como iglesia, debemos de verlo como ese referente. En Abraham le fue dada la promesa, y ya lo estudiamos, y a través de ese hombre que tenía una pareja estéril, no podía tener hijos, Dios hasta el día de hoy tiene una nación que se llama Israel, porque de esa descendencia, lo que hoy conocemos como Israel, son esos hijos que él procreó. ¿Qué quiere decir? Que la promesa dada por parte de Dios a Abraham se ha cumplido. Y no solamente en Israel, sino que en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, la palabra de Dios dice que también nosotros, por la misma fe, al igual que Abraham, venimos a ser parte también de su familia. Quiere decir que los hijos de Abraham, podríamos decir que se han multiplicado como la arena del mar. Entonces la promesa se le cumplió. Como las estrellas del cielo, así son las multitudes de descendientes que Dios dio a Abraham por haberle creído, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés es el caudillo al cual Dios le permitió el privilegio de revelarle la ley. Era esos decretos con los cuales esta nación tenía que regirse. ¿Para qué? Para que así se manifestase en ellos como un pueblo diferente, como un pueblo que tiene un Dios que les ama, que les provee y que les cuida y les guarda. Para ello Dios demandaba nada más la confianza puesta en Él y por consecuencia la obediencia a su palabra. Ahora, este pueblo no le obedeció, entonces Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de todos nosotros, para que por medio de su sacrificio, ahora nosotros tengamos también acceso a esos pactos, a esas promesas, hermanos. Pero tenemos que creerla en nuestro corazón. Dice claramente la palabra de Dios respecto al ejemplo de Moisés. Dice así, capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Qué sucedía? El libro de Éxodo nos relata que en ese tiempo los egipcios habían visto que la nación de Israel, los israelitas, esclavos en su nación, se habían multiplicado. Y ellos tuvieron temor y dijeron, estos van a crecer, se van a levantar en guerra, se van a liberar de nosotros y nos van a volver a nosotros esclavos. Viene un faraón de aquel tiempo y dijo, para que eso no suceda, démosle muerte a todos los niños. Y solo dejaban vivas a las mujeres. Pero Dios en su corazón y en su proyecto tenía ya el propósito de levantar un líder para que liberase a esa nación esclava. Y ese es Moisés. Pero ¿cómo es que sucede? Primero, antes de resaltar la fe de Moisés, se resalta la fe de sus padres. ¿Y qué quiere decir? Que ellos tenían una confianza que ellos podrían hacer ese libertador. Para ello tuvieron ellos que primeramente poner la confianza en Dios y desechar el temor
a ser asesinados porque estaban incumpliendo un decreto. Pero ellos prefirieron mejor decir, quién sabe si este sea el libertador. Lo hicieron por fe. Dejémoslo que crezca, y respondieron. Dentro del propósito de Dios, así fue. Pero ¿de quién nació? De los padres, el no darlo a conocer, el ocultarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma estaban ellos preservando la vida de Moisés. Sin darse cuenta en aquel tiempo sus padres, ¿quién iba a ser Moisés? No lo sabían. Entonces, hermano, ¿qué nos revela la palabra? Usted y yo debemos de mantener esa confianza en Dios, porque para mí, punto de vista humano, yo soy limitado, no tengo capacidad, pero el poder de Dios en mí puede hacer una gran diferencia. Y eso es lo que tuvieron los padres de Moisés. Cuando dice el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido ¿por quién? Por sus padres por 3 meses. ¿Qué sucedía? Lo escondieron mientras pudieron, pero el relato en Éxodo nos muestra la forma. Y es si usted se traslada a aquel tiempo, hermano, quizás era un riesgo dejar a un niño en un río, ¿verdad? Pero ellos dijeron, por fe alguien lo va a agarrar y lo va a cuidar y lo va a guardar. Lo preferimos que alguien lo adopte allá y no que sea muerto. El deseo de ellos era solamente que le fuese preservada la vida. Sin embargo, el deseo y el propósito de Dios era que ese del cual se iba a preservar la vida, Dios le iba a usar como su libertador para su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quizás nosotros solo estemos buscando vivir y pasar el día, ¿verdad? Hermano, un día más. No, hermanos, ese día más Dios puede cumplir un propósito en su vida y usarlo para grandes bendiciones, no solo para su vida, sino para su familia, para sus parientes, para salvación misma, que a través de usted se publique la verdad de Dios, que a través de su testimonio se vea que Dios vive en usted, y con eso, hermano, usted también se está convirtiendo en un referente de que tiene fe en un Dios poderoso. Amén. Quizás parece raro, pero vamos a ir al hecho específico para poder entenderlo. Por favor, no pierda la cita de Hebreos y váyase a Éxodo, en el capítulo 1. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Éxodo, hermanos, es el segundo libro de la Escritura. No es difícil de encontrarlo, ¿verdad? Si usted al nomás encuentra Génesis, el siguiente libro es Éxodo. Vea lo que sucedió. En el capítulo 1 dice la Escritura así. ¿Lo tenemos? Leamos por favor el versículo 8. Vamos a ir saltando los versículos. Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice así. Leamos desde el versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La tierra se refiere a donde ellos vivían, que era Egipto. 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esa era la visión de un hombre terrenal, que vio a Israel, no lo vio, hermano, como dijo, nos conviene tenerlos como esclavos, ¿verdad? Pero vea la maldad hasta dónde llega, en el versículo 11. Entonces pusieron, avance un poquito más, al versículo, por favor, 15, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice, hermanos? Y si es hija,
Vaya, ¿qué era lo que estaba pidiendo este faraón? Que todo aquel que naciese varón fuese ¿qué? Muerto. Ese era el decreto. En ese tiempo nace Moisés. Ha de haber sido difícil haber tenido bebés varones en ese tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo nace él. ¿Y sabe qué? El hombre tiene planes contra nosotros. El enemigo tiene planes contra aquellos que invocamos el nombre de Dios. Pero Dios cumplirá sus planes a pesar de esos planes en contra de nosotros. El plan que se ha de cumplir no es del enemigo. Si ustedes y yo somos creyentes, el plan que se ha de cumplir en nosotros es de Dios, ¿verdad? Por eso no debemos de temer. El plan de aquel hombre era minimizar a Israel. El plan de aquel hombre era destruir todo niño que naciese varón. ¿Amén, iglesia? Ese era el plan de quién? Del hombre, el plan del enemigo. Pero en el hombre se va a cumplir el plan de Dios. Y eso es lo que sucede. Miren lo que pasaba, versículo 16. Cuando, ya lo leímos, 17. Pero las parteras que dicen, aleluya. Y ellos, a ellas se les había dado la orden que si naciese, ¿qué tenían que hacer ellas? Ellas iban a ser el instrumento de muerte. No iban a ser los egipcios. A ellas se les dio la orden que lo hicieran, pero ellas obedecieron antes a Dios que a los hombres. Amén. Entonces dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Usted y yo no debemos temer al hombre, debemos de temerle a Dios. Amén. Aunque se nos amenace, aunque se nos diga, ustedes por estarse congregando se van a morir, siempre nos vamos a morir aunque no nos congreguemos, iglesia. No temamos, es Dios que está con nosotros. El día de partida de cada uno de nosotros ya está estipulado por Dios. Solo confiamos en el Señor, tomemos nuestras medidas, pero el no congregarse trae frialdad al corazón. Amén. La fe empieza a menguar, empezamos a sentirnos cómodos. Cuando el enemigo viene, nos llena la mente de pecado, el corazón de pecado, y vamos a ir tras el pecado. Y cuando Dios decida hacer justicia, tendremos que dar cuenta de todo ello. Esta parte era ¿a quién temieron? Ellos dijeron, el rey nos ha dicho que matemos a los niños. Sin embargo dijeron, pero si nos convertimos en asesinos, Dios nos puede castigar. Y sabe que Dios recompensa también si nosotros le somos obedientes. Mire lo que sucedió, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras. Ahora, ¿usted cree que del todo era así? La Biblia dice que no. Era Dios quien le puso en su corazón que no mataran a los niños. Ahora, ellas no están mintiendo. En verdad las mujeres hebreas tenían diferencia para con Dios que con las egipcias. Y Dios hace diferencia entre el mundo y su pueblo. Eso quiere decir la Escritura. Las mujeres, alguien puede decir, hermano, las mujeres están mintiendo. No, mentira. Lo que pasa es que no había oportunidad para que el niño naciera y ellas se quedaban dormidas. No, ellas daban a luz y posiblemente Dios les daba la fuerza y estaban alerta a que no les matasen los niños. Ellas no están mintiendo. Pero vean la recompensa de Dios para con estas mujeres. Versículo 20. Y Dios, ¿qué hizo, hermano? ¿Puede leer el 20? Y Dios hizo bien ¿a quiénes? A las parteras, y al pueblo se multiplicó y se fortaleció. Aleluya. ¿A quién hizo bien Dios? ¿Por qué? Porque tuvieron temor de Él. ¿Cuántos tememos a Dios, hermano? Amén. Entonces sometámonos a Él, creámosle a Él, y Dios va también a traer esa recompensa. Todo lo que nos pase trae un propósito. La palabra de Dios dice en la carta a los romanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que le aman. ¿Usted y yo amamos a Dios? Entonces todo nos va a ayudar para bien. Cualquier cosa que pase, considere, Dios está en medio de esa situación. ¿No creen ustedes que las parteras
han de haber vivido con una angustia. El rey se va a dar cuenta y nos va a venir a matar. Pero ahí estaba Dios, que haciéndoles bien, guardándoles, hermano. En medio de esa situación nace Moisés, en medio de ese evento, ¿verdad? Ahora vámonos al capítulo 2. Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Por qué, hermano? Porque si lo oían llorar, se lo iban a sacar y lo mataban. Pero el niño ya no podía estar mucho tiempo. Bueno, entonces ellos dijeron: yo no voy a permitir que mi hijo muera. Dijeron, se les quitó el temor, como a las parteras, ¿verdad? ¿Por qué? Tenían fe. Ahí está la fe, miren el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Usted y yo solo trasladémonos al tiempo de esta mujer. Quizás ella, en su imaginación, ¿sabe qué hizo? Un pequeño barca, dice la palabra, ¿verdad? Lo único que pequeña, ¿verdad? Pero la preparó, la acondicionó para que no se hundiera, hermano. ¿Eso qué es? ¿Sabe que eso es ingeniería? Porque estoy seguro que usted y yo hacemos un canasto y lo metemos en el agua y metemos un bicho y se nos hunde. ¿O no? ¿Quién de nosotros puede hacer una arquilla como la que hizo esta mujer? Pero como usted ama a Dios primeramente y amaba a su criatura, dijo, todo lo ha de haber considerado. Esta mujer dijo, le voy a hacer esto para que no se hunda. Le voy a hacer esto para que no se le meta el agua al niño. Pero ¿sabe cómo estaba actuando ella? En fe. Así es. ¿O no, hermano? ¿O dice la palabra de Dios que era ingeniera la mamá de Moisés? ¿A qué universidad había ido a estudiar alguna ingeniería, alguna arquitectura? Solo la fe que tenía en Dios le pudo haber dado esa idea, ¿verdad? Entonces todos los que creemos en Dios, Dios puede fluir en nuestro corazón, revelándonos cómo podemos salir adelante en cualquier situación, hermanos. Lo que nos pasa es que nos ofuscamos cuando vemos las situaciones adversas y en vez de obrar en fe, nos encerramos a llorar y no hacemos nada. Nos está cayendo el techo y no hacemos nada por detenerlo. Señor, detenga el techo. Póngale un tronco usted, hermano, porque no le caiga. ¿O no, iglesia? Usted tenga fe que ese tronco, aunque sea de guarumo, usted aquí lo va a detener ya por fe. Pero si usted cree que Dios venga, hermano, Dios no, para eso lo ha dejado usted. Ciertas cosas en la fe las tiene que hacer usted. Usted solo tiene que creer que Dios va a obrar. Pero para ello también usted tiene que accionar. Ese es lo que hizo esta mujer. Ella dice que creó esa arquilla, hermano, y vea lo que sucedió en el versículo 3, ¿verdad? Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio a quién. Aleluya. Mire, mañana se iba la hermana de Faraón, claro. Mire, el enemigo Dios lo va a usar, hermano, para su propósito. ¿Quién crió a Moisés? ¿No lo crió su mamá? El enemigo, ¿no, hermanos? ¿Qué es muestra? Muestra de que alguien tuvo fe. Todo estaba preparado. No solo lo dejó ahí en el río, sino que le dijo a la hermana, tal vez qué pasa con él, ¿verdad? Yo creo que cuando le llevaron la noticia, lo agarraron la familia de Faraón. No lo mataron, y lo adoptan, hermano. Pero todo nació de alguien que tuvo temor de Dios. No sé si estamos entendiendo, hermano. Tuvo confianza en que Dios podría librar a ese niño, ¿no? Aquí se explican los dos versículos de Hebreos. Por favor, vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículos 23 y 24.
Hemos entendido el escenario en medio del cual nace Moisés. No creas que Moisés nació en una era mejor que la nuestra. Usted y yo nos quejamos. Ay, hermano, yo hubiera querido nacer en otro tiempo. Dele gracias a Dios que nació en este tiempo y conoció al Señor Jesucristo. Amén. Que por la fe hoy es sabio. ¿O le hubiese a usted gustado nacer en tiempo de los apóstoles? Ay, no, hermano, ya pedían a los apóstoles. Ay, no quisiéramos ser de eso. Pero si con eso nos íbamos a salvar, creyendo en el Señor, hubiera valido la pena también. Todos los tiempos tienen dificultades diferentes, adversidades, momentos difíciles, pero los que confían en Dios siempre salen adelante. Hubieron hombres que sufrieron más que nosotros sin tener nada que deber. Daniel. Pero estamos hablando ahorita de Moisés. No nos apartemos de esta escritura. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Ya entendimos qué es lo que se hizo para que se salvase la vida de Moisés, ¿verdad? Ahora él, ya grande, él conoce quién es. Versículo 24. Pero por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija. ¿Sabe qué? Le dijeron: tú eres hijo de la hija de Faraón, eres el sobrino de él, tienes derechos, tienes obligaciones en la corte real del reino, ¿verdad? Tú eres parte de los hijos de Faraón, tú vas a estar en otro nivel. Y quisieron decir a Moisés. Antes de eso dice la escritura claramente, amada iglesia, y la gloria sea para Dios por esto, que él entendió que todo eso era temporal, porque su fe y su confianza puesta en Dios tenía otra visión. ¿Cuál visión? La de Dios. Cuando dice la palabra rehusó, acuérdese que ya vimos que él fue adoptado por la hija de Faraón. Y el término adopción desde tiempos antiguos, hermanos, trae las mismas obligaciones de parte de los que adoptan. Para con el pequeño tienen la obligación de proveerle todas sus necesidades. No solamente eso, proveerle su apellido y darle herencia, darle el lugar como hijo. Entonces Moisés tenía derecho a ser parte de la corte real. ¿Qué sufrimientos iba a tener allí? ¿Usted cree que los hijos de los reyes sufren? En cuanto a lo material, ¿tienen necesidades? En cuanto a lo material, no. Pero él tenía claro que todo eso era temporal. Y por eso dijo él: yo rehuso a esto temporal. Y puso la mirada ¿en qué? En su Dios, en quien él creía que tenía que mejor galardón que los bienes temporales que le podía producir el nombre. Dice el versículo 25: escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar. La palabra dice gozar. ¿De qué? De los deleites temporales. Esto significa que Moisés llegó a tener una identidad para con Dios. Él se identificó ¿con quién? ¿Con el pueblo de Egipto o con el pueblo de Dios? Con el pueblo de Dios. Quiere decir que reconoció de dónde venía. ¿Es posible grande esto, hermano, o es real? La Biblia lo describe. Él sabía quién era de dónde venía, quiénes eran su papá, quiénes eran su mamá. Entonces él, dentro de su corazón, entendía que Egipto no era su lugar, que el dinero, las posiciones materiales, las posiciones políticas, sociales que podía tener, hermano, no eran para él. Para él era lo que Dios había prometido para su pueblo. Y lo que Dios había prometido para su pueblo era que se les iba a dar una tierra donde iban a nacer. Entonces él decidió: yo quiero ir mejor a esa tierra. Yo quiero ir y disfrutar las promesas que Dios tiene para su pueblo. Dijo que estar aquí con los egipcios. Los egipcios le habían dado nombre, le habían dado posición, y él podía gozar de cualquier cosa en la tierra y en el mundo. Tenía derechos. Pero él, antes de eso, decidió agradar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le provocaba a él decirle no a Egipto y a todos esos beneficios que tenía ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree
en su corazón era la confianza en que Dios era más que eso para él. Él sabía que Dios valía más que todo lo que le podía proveer. Él sabía que dentro de todo su corazón había algo y dijo: esto no es comparado con lo que Dios me puede dar. Y no era material. Versículo 25 estamos, ¿verdad? Escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado. Ay, hermano, cuando usted decide agradar a Dios, ¿quién lo va a maltratar? El mundo, porque usted no comparte con ellos, porque usted ha rehusado vivir una vida diferente a la que ellos viven. Moisés rehusó eso. ¿Y el mundo qué hizo? Lo maltrató. Egipto es un simbolismo del mundo. ¿Qué cree usted que le dijeron? Moisés sí, ¿verdad? Ahí tenía todo lo que quería. Si quería casa, mire, si podían, quizás no podían, sino que es más seguro. Es posible, Moisés, dentro del reinado, podía tener una posición casi como príncipe o como rey. Pero él dijo no. ¿Por qué razón? Porque tenía la confianza en Dios, que Dios era superior a esas cosas que para él significaban nada. Pero para eso era necesario renunciar y tener seguridad en quien había creído. ¿Eso qué es? Eso es fe. Y eso es lo que a Dios le agradó de Moisés. Como le agradó la intención que había en el corazón de sus padres cuando decidieron esconderla. Entonces, ¿cómo nos ha enseñado la palabra? Que es necesario tener la confianza en Dios para agradar a Dios, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios no le agradó cuando Moisés dijo: yo prefiero ir al pueblo, el pueblo necesita libertad, el pueblo tiene una tierra que se le ha prometido, yo quiero verla? A eso le agradó a Dios, hermano. Tanto que hasta el día de hoy se habla de eso. ¿Qué más dice el versículo 25, perdón? Escogiendo antes, este es el problema de la iglesia, que no tiene identidad y que no toma una decisión verdadera, sino que está en dos, ¿cómo se dice? En dos cosas, ¿verdad? Quiere estar en la iglesia, a la misma vez en el mundo, no se decide. Y eso es peligroso. Necesario es tomar una sola decisión. Y la decisión que debemos tomar debe de ser agradar a Dios. Y para agradar a Dios yo debo de tener fe. Y tener fe significa renunciar a lo que el mundo ofrece y creer lo que Dios promete. El mundo, ¿qué nos ofrece ahorita? Vamos a ver. Nos ofrece adoptarnos y nosotros vamos al pecado. Pero como nosotros sabemos que el pecado es por lo que Jesús vino a morir para salvarnos de ese pecado, usted renuncia a eso. Pero al mundo no le gusta. Y lo empieza a etiquetar, le empieza a decir: uy, vos no gozaste la vida. No, hombre, vos estás mal, si la vida solo es una. La vida material. La vida es eterna en el Señor, no es que solo sea una. Es eterna. Y la hemos de vivir en la presencia de Dios si creemos en Él. Pero si no creemos, eternamente el hombre la vivirá también apartado de Dios. Y eso será duro, hermano. Yo prefiero morir creyendo que Dios tiene una vida eterna en la que pasaré en su presencia, donde no habrá llanto ni dolor, como lo decía la alabanza y lo dice la Escritura, y no morir empíricamente que a saber si existe o no. Yo prefiero creer que existe la vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia lo dice claramente: Moisés renunció. No importa que me ofrezcan todo tipo de gozo, todo tipo de deleite, dijo él, renuncio a eso. Quiero creer lo que cree el pueblo de Dios. A esta altura, ¿qué creía el pueblo de Dios? Que iba a ser libertado, que iba a levantarse un libertador, que iba a venir alguien a gobernarlos, a ser su rey. Eso era lo que creía Moisés. Entonces dice el versículo 25, que gozar de los deleites, ¿cómo le llama a los deleites del pecado la Biblia? Temporales. ¿Qué quiere decir temporales? Que tienen un periodo de tiempo corto. No son para siempre. No son para siempre. Digo, esto es temporal, se termina. Prefiero lo que promete Dios. 26, perdón. Teniendo por mayores riquezas, ¿el qué? ¿Y qué es vituperio, hermano? ¿Qué es vituperio? Vituperio es que a usted lo ultrajen, que lo tengan, que lo etiqueten, que se burlen de usted.
Y él dijo, yo prefiero, aunque aquí me vituperen, aunque aquí me digan cosas, pero lo que Dios tiene para mí es mejor. Prefiriendo, dice antes, escogiendo antes el ser que maltratado. ¿Cómo? Estoy en el versículo 26. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo. ¿Cristo fue vituperado? Él decidió eso, aunque no lo conocía. Pero él ya sabía que el Mesías ha de venir. Yo prefiero eso, dijo el versículo 26, que los tesoros de los egipcios. Hay quienes, hermanos, si les ofrecen un tesoro, no vuelven a la iglesia. Ay, esto era la bendición por la que yo oraba. Dios, gracias por esta bendición. Dice, hermano, va a ir al culto. No, estoy cuidando un tesoro que Dios me dio, temporal. ¿Qué hizo Moisés respecto a eso? Los hizo a un lado. Prefirió los maltratos, decía el versículo 25, literalmente decía, prefirió los maltratos. Versículo 26, estoy. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía, aquí está, la mirada, tenía puesta la mirada en el galardón. La palabra galardón, ¿cuál era? Es el premio, es la recompensa. Pero ¿quién se le iba a dar? Faraón. Dios. Él dijo, yo prefiero esto antes que todas estas cosas temporales. Siga, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. No tenía el temor a los hombres, sino a Dios. Nuevamente, ¿verdad? Aparece la palabra temor. Donde dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿Y quién cree usted que es el invisible? Correcto. Les pregunto, y hagamos una pregunta a todos. La gente dice, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Físicamente no lo podemos dibujar, ¿verdad? No lo podemos. Jamás. La iglesia tradicional tiende, ¿verdad? De alguna manera u otra, querer mostrar una imagen. Aquí dice a quién. Al invisible. Al que no se puede ver con nuestros ojos materiales. Pero sí existe. Para Moisés existía, ¿o no, iglesia? Y Moisés deja todo. ¿Y por quién? Por un Dios que no se ve. Porque los egipcios estaban acostumbrados a ver ídolos. Uno de ellos era el Nilo, ¿va? Miren el Dios del río Nilo, ¿verdad? Ellos decían, lo podemos ver, el poder que tiene sus aguas, ¿verdad? Y así, hermanos, tenían un montón de dioses. Y los podían ver. Y cuando vieron a Moisés, dijeron, Moisés se fue detrás de un Dios que según los egipcios no lo podían ver, era invisible. Pero Moisés sabía que existía. Porque lo creía dentro de su corazón. Y ese Dios era tan grande que él dijo, ese Dios es poderoso para proveer todas las promesas a su pueblo. Y yo quiero ser partícipe cuando Dios cumpla esas promesas, dijo Moisés. 27, ahí estamos, ¿verdad? Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo. La palabra sostuvo quiere decir que fue firme. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sabe que esto Dios se lo reveló cuando fueron las plagas? Hubo una plaga que se le conoce en la Biblia como la de los primogénitos. Es esa plaga en la que todos los primogénitos, sea de ser humano o de animal, iban a morir. Menos aquellos que habían confiado en Dios y para ello tuvieron que inmolar o sacrificar un animalito y rociar su sangre en los dinteles de la puerta. Pero eso lo hizo por fe Moisés. Moisés sacrificó, les dijo, Dios dice, porque no se lo inventó él, Dios se lo había revelado. ¿Qué estaba celebrando ahí? La Pascua, lo que Cristo hizo. Cristo murió.
por nosotros los pecadores, para que ya no tengamos muerte. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que crean en Él por fe. La muerte de los primogénitos no había venido cuando se sacrificó el cordero y se pintaron los dinteles. Después viene la peste. ¿Y fueron guardados quiénes? Los que confiaron en el Señor. Vean lo que dice el versículo 28. Por la peste se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe también pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué pasó con ellos? Fueron ahogados. El mundo no puede por sí solo salir adelante. Necesita la ayuda de Dios. Dios abrió el mar rojo, y cuando vieron el mar rojo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Pasó, ¿verdad? ¿Y qué hizo Egipto? Nosotros también dijeron, pero ellos no sabían que era Dios el que había abierto el mar rojo. Ellos dijeron, si ellos pueden también. No, ellos lo hicieron con sus fuerzas. ¿O no, iglesia? Y el pueblo de Israel lo hizo con el poder de Dios. ¿Sabe usted, verdad? Que tanto la Pascua, la celebración, hermano, que hasta el día de hoy Israel la celebra, ¿verdad? De los panes sin levadura, porque esa fue la última plaga. Y solo murieron, no solo murieron egipcios, también murieron de Israel incrédulos que no hicieron lo que Dios había dicho. Que no creyeron ni inmolaron ningún tipo de animal, ni pintaron sus puertas con la sangre del animalito inmolado. No lo hicieron, no creyeron. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Por qué? No temieron a Dios, ¿verdad? A la gente no le pasa nada ahorita. A la gente, como no ven la ira de Dios, no se arrepiente, ¿verdad? No pasa nada, dice, no, si esto ya estaba, que siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, sí. Es cierto, porque la Biblia lo decreta. Pero también la Biblia habla de que hay una condenación. También la Biblia habla que hay una vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en esto? Después de la muerte. Es mejor creer que Cristo me lleva por fe a esa vida eterna. Porque de esa forma estoy siéndole agradable a Él, como lo fueron todos estos hombres de los que hasta el día de hoy estamos hablando. Solo el creer y confiar en Dios me da a mí garantía de que Dios se puede compadecer de mí. Ningún acto que yo haga es agradable a Dios si yo no tengo fe. Necesito primeramente poner mi confianza en Él, como la puso Moisés, como la puso Abraham. Y así vamos a seguir viendo, hermanos, muchos hechos efectuados por aquellos que tuvieron fe. Todo esto Moisés lo hizo creyendo en Dios, hermano. Cuando le dijo al pueblo, mañana van a morir todos los primogénitos, para que no suceda en ustedes y hayan muerto, sacrifiquen un animal. Si la familia es pequeña, dice la Escritura, únanse, pinten los dinteles de su puerta con la sangre del animalito inmolado y serán guardados. Hasta el hijo de Faraón se murió. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Qué quiere decir? El poderoso era aquel en quien Moisés creía. Valió la pena entonces haber rehusado a todo lo que tenía en Egipto, ¿verdad? Porque era pasajero. Pero Dios era eterno, y hasta el día de hoy se resalta la fe y la confianza que Moisés puso en Dios. ¿Por qué no creer nosotros de la misma manera? ¿Por qué estar viendo, hermano, el mundo como una alternativa? ¿Por qué mejor no dejar el mundo y poner nuestra plena confianza en Dios sabiendo que tiene galardón? Que aunque en los momentos de dificultad no llegamos a visualizarlo, hemos de entender que Dios siempre sigue siendo fiel, amada iglesia. Por lo cual, pongamos la mirada en el galardón como Moisés.
No nos debilitemos en la fe, no tengamos temor, nada va a pasar que Dios no lo permita. Acuérdese, somos hijos de Dios. ¿Y qué tal si se muere, hermano? Si no, siempre me voy a morir, pero prefiero morirme creyendo que Dios tiene misericordia y me salvará el alma. Amén, amén. Que por querer guardar mi vida, ay, hermano, me voy a esconder para no morirme, siempre me voy a morir, hermano. ¿O no? Mejor prefiero vivir en una vida plena, confianza en Dios, que Dios se apiadará de mí. Por mis propios medios, limitado soy. Egipto se vio limitado ante la muerte de los primogénitos. Se vio limitado a Egipto, sí. Se vio limitado a Egipto, ¿verdad? Los egipcios con todo su rey y todo su ejército pasando el mar rojo. Y el que tenía el control del mar rojo, ¿quién era? Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su poder? ¿Dónde quedó su poder? Allá van, allá lo vamos a seguir. Pero para esto Moisés tuvo que haber confiado y dijo, ¿verdad? Los egipcios que hoy ves, jamás los vas a volver a ver. Así le dijo Moisés, pero para eso tenía que tener fe, ¿verdad? ¿Quién lo dirigía? Dios. Pero en medio de eso, hermano, hubo un pueblo que le dijo, a matar nos has traído, Moisés. Mejor nos hubiésemos muerto allá, ¿verdad? Porque no pensaban que el mar se iba a abrir. ¿Se acuerdan las recompensas que dio Moisés? Hermanos, yo sé que usted y yo también tenemos esa misma fe, que hay un galardón en el Señor. No aparte su mirada de ese galardón. ¿Y qué puede apartarme la mirada del galardón? Todas las cosas terrenales. Los problemas me apartan de la mirada del galardón. ¿Qué hizo Moisés con los problemas? Los dejó a un lado. Allá está. Allí se sostuvo como viento al invisible. Aquí está Dios ayudándome, ¿verdad? No sé cómo, pero Él me va a sacar adelante. Él va a hacer que el pueblo salga adelante. Eso es fe. Eso es confianza en el Señor. ¿Qué tal si Moisés dice, no, yo ya no aguanto que me estén maltratando, si allá me ofrecían todo un reino y un palacio para vivir sin estos problemas, yo mejor me vuelvo con el faraón, hubiera dicho, ¿verdad? Pero él dijo, no, sé que hay un Dios más poderoso que Faraón. Aunque Faraón tenga una ira, no temo a esa ira, prefiero temerle a Dios, porque su ira es peor que la de Faraón, dijo él. Entonces, ¿qué vio Moisés? La gloria de Dios. ¿Todo por qué? Tuvo confianza en Dios. Y usted y yo hemos visto la gloria de Dios muchos días en nuestra vida. Lo que pasa es que cuando vienen los problemas se nos olvida de las veces que vimos ya la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos salido adelante de muchos problemas? Amén. Dios nos ha escuchado muchas veces, nos ha dado sanidades, nos ha dado bendiciones, sobre todo nos ha salvado de la muerte eterna, hermano. ¿Cómo no estar contentos? Así que no pierda su mirada, para ello tenga confianza en nuestro Dios. Vamos a terminar en esta hermosa noche, amados hermanos, dando